Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición, el episodio número 3 de Carlitos en Kosovo. Hoy ya nos tomamos un colectivo y nos vinimos a otra parada en el centro de la ciudad. Mientras el tránsito nos permite y no nos corre el colectivo, vamos a Fush, Kosovo, que significa Campo de los Mirlos, lugar que da origen al nombre de este país. Acompáñenme a buscar precio para cambiar este shortcito. To be your friend, I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the start when breaking my heart again, like blood on a pen. Would it matter then? Bueno, llegamos, nos bajamos recién del colectivo número 1. Esta vuelta no conocí todo el recorrido. Y quería contarles que Fush, Kosovo, se escribe Fush con la E, con los dos puntitos arriba. Sería como la palabra campo, para referirse, hoy la hablaba de Campo de los Mirlos. Es una zona como decir a las afueras de la ciudad, pero también tiene un centro comercial interesante. No tengo ni idea si son mejores precios o no, pero bueno, vinimos a conocer, a ver qué onda y ver si se puede comprar algo de ropa. Estoy preocupado por la ropa de invierno, vamos a ver si se consigue. Bueno, me parece que no es el lugar más barato, digamos, esta primera tienda que entramos, Lenti. Tiene cosas de calidad, evidentemente. Esto no sé en qué moneda está, porque dice 590, pero arriba dice 19,99. No sé si les conté, pero acá se maneja todo con euro. Aunque Kosovo no es parte de la Unión Europea, todo es moneda con euro. Y esto a 99,99, digamos que de calidad es de calidad. Ahora, ¿será todo de marca? ¿Tendrá cosas truchas? Bueno. Algunas ofertitas, mirá. Tiembla mi shortcito. Encontró otro reemplazo. Pero bueno, acá el promedio está 19,99. 20 euros. Bueno, comparativamente sí, no está tan barato. ¿Qué tal me ven con esa remerita? Acá me encontré una chombita por 18. Algodón peinado. Bucitos para el invierno a 15. La verdad que está lindo el colorcito este. 35 los jeans. 25 veo por acá. 25. Remeritas de algodón. ¿Dónde tenemos el precio? 19. Si me parece que acá pusieron el copy-paste a todo 20. Copiar y pegar, copiar y pegar. Esta camisita acá no tiene ni 1% de algodón. Dice 82 de nylon. Y 18% Pandex, no sé lo que es, pero bueno, 20 de nuevo el precio, es el mismo. Lo interesante acá, normalmente le ponen el origen de las prendas. Este dice Turquía, acá todo es Turquía. Y lo que le ponen en muchos casos es una banderita para ver el origen, como la que se ve acá. Bueno, camisetas de fútbol, camiseta argentina, ahí está, justo se cayó la Argentina. A ver, Messi. Por todos lados se ven también. Bueno, esto está más barato, 7 euros. Las camisetas deportivas están todas al mismo precio. Las tomas no son las mejores porque la camarógrafa se está entreteniendo, pero por suerte me encontró la parte de ofertas. Esa es la parte que nos interesa. Tenemos precios de 8 euros y acá tenemos una chombita que... Esta es. ¿Será? ¿Próximo video con chombita verde? Bueno, vamos a llevar esta. Acá sí, las ofertas 0,99 centavos. Para las chicas también, regalitos para los niños. Llegamos a la parte de 4,99. Tenemos algunas remeritas. Parecen lindas, pero un poco sintéticas, no todo algodón. Más modelitos por 4,99. Ahora pasamos a las de 10. Y bueno, son más gruesitas, tan lindas. Igual yo soy fan de puro algodón. Estas no son 100% algodón, pero bueno, están lindas. Acá pegamos un salto a unas camperitas por 45.
Este lugar, le digo, no es el más barato. Está medio estandarizado la calidad. No es super premium ni es súper barato. Pero bueno, algo de lo que vinimos a ver hoy, algo diferente. En la zona de gorritas tenemos a 4,99. Los calzoncillitos boxer 7. Acá tenemos de 3,50, de 2,99 las musculosas. Todo un poco. Jeans 15. De fútbol 20. ¿Y qué tal? ¿Anda la remerita? Bueno, falta un peinecito nomás, pero... Bueno, además de la remerita verde que nos probamos, conseguimos el calzoncillo térmico por 4,99 para debajo del pantalón en el invierno. Y este equipito, no sé, parece re caliente, pero bueno, 10 euros, un conjuntito, capaz que entre casa, pero olvídate, me pongo abajo de la camisa. Frío no quiero pasar este invierno. Pero rematar las camisetitas para hacer un poquitito de ejercicios, ¿será buen precio? Bueno, ahora salimos de la sección de ropa para hombres, que era este primer edificio atrás mío, y nos vamos a ir caminando para este lado. Acá perdimos la camarógrafa, así que estamos en el horno. Vamos a recorrer, para las que quieran ver algunos precios, en la tienda Lenti de ropa para mujeres. Bueno, empezamos con los pantaloncitos económicos de 1 euro. Bueno, son los más baratos, pero acá nomás seguimos con los de 10. Muy interesante el monitor en la columna redondeadito. Estas son polleras a 10 euros. Estas un poquito más armadas, están 15. Trajecitos 19,99. Distintos colores, modelo estándar. Y el modelito es el mismo. Tenemos trajecitos de 14,99. Están más facheros que los de 20, pero bueno. Acá tenemos ofertas de 4,99. Bueno, no me pidan demasiada opinión. Como hombre, sé menos de moda. Así que lo dejo a discreción. Las ofertas de 1,99. Me parece que perdí como varón en esta vuelta. Normalmente no tengo problema y me parece bien, pero la oferta de las mujeres está mejor que las mías. Mira acá, 2,99 y tienen variedad de remeritas, topsitos. Bueno, acá sí. Calidad al mejor precio, 50 euros. Pero esto es una pollera pantalón, es un pantalón, un traje con camiseta, muy fachero. Acá lo mismo, subiendo en calidad, estamos hablando de 50 euros. Wow. Esto es otro estilo por 35, un poquito más barato. La parte de arriba con el pantalón incluido. Tipo de traje, a 40. Un poquitito de mejor calidad. Entre 40 y esta calidad me quedo con el de 20. Pero bueno, como no es para mí. Polleras, 14,99. Esas son buenas, la verdad. 25 los pantalones. 19,99. 15 euros. 13,99. Pantalones con la cadenita. Estos acá lo mismo. 14,99. Unas camperitas de cuerina. 28 la negra. Y 20 la bordó. Estos accesorios están todos 1,50 cada paquetito. Que vienen 3, 1, 4, 5. El señor que se cansó de esperar, ahora le toca pagar 35 desde Turquía por 34,99. 5,99 los vestiditos para señora. Los jeans están 20, así que estandarizado los 20 euros para la mayoría de los jeans. Casi todos, 18. Oscuros, negros y blancos por 15. 9,99. ¿No te parece cuero? Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna.
Bueno, salimos de la primera tienda, estuvimos como 2 horas. Ahora vamos a buscar un lugar para comer algo mientras vemos movimiento acá en la ciudad. Every tear I got, put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. Bueno, acá en el campo de Kosovo es como una mini ciudad que está lleno de los shoppings que hay en el centro de Pristina, pero acá es como el espacio más grande, más tranquilo. No sé si hay mejores ofertas, los precios me parece que son los mismos, pero bueno, vamos a ver si encontramos un lugarcito para picotear algo porque tengo una lija. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up. Bueno, acá estamos en Sach Coffee. Estoy en el centro, pero bueno, espresso 1,20, doble espresso 1,80, macchiato medium 1,50. Bueno, esto es normal, pero queremos ver para comer mini chicken. Esto es un sandwichito con pollo, 2,50. Ton, esto es con tuna, es atún, caperi no sé qué es, tomate, rúcula, mayonesa. Todo 2,50 estos sandwichitos chicos. Crepe 3,50, jugos orgánicos 3,50, 4. ¿Será que me lleno con algo de esto? Omelets 3,50. Me parece que voy a tener que pedir algo doble. Tosticchio, que sería como un tostadito. Pollo frito, patatas, onions, son cebollas, anillos de cebolla por 3, suprema por 5. Bueno, ahora nos pedimos un sandwichito. Le cuento que es el almuerzo más triste que me tocó esta vuelta, mirá. Un super sandwichito. La ventaja es que tenemos un juguito natural de naranja, que es difícil de conseguir. No en todos lados es jugo natural, y este sí, este es natural. Vamos a probar el sandwichito a ver qué tal está. Two things can be true. Está muy rico. Lo bueno es que al pancito siempre le ponen aceite de oliva, así que es algo que me gusta bastante de este lugar. La rúcula, tomate y el queso de buena calidad. Así que bueno, a disfrutar. Pero paré acá, me dije, sé que es un lugar medio de marca, entre comillas. Está bueno el lugar, pero siempre sus precios, si son baratos, la porción es chica, y si es abundante, los precios son caros. Uno de los cafés más famosos que se encuentran en esta zona. Pero bueno, vamos a disfrutar esto y aguantar porque no vi nada más cerca, así que no aguantaba más. Wanna wipe our slate clean, wanna pick this thing up right. Where we left off, wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I Bueno, acá cuando estás comiendo, el mozo siempre te acerca el tiquecito. Y sí, digamos que es bastante caro. A ver, un juguito 3,50, mini sandwichito mío 2,50 y el burrito que pidió la camarógrafa 3,99. Así que comparado a Argentina, para que están bien los precios. Pero acá en Kosovo se come mucho más abundante y más barato. Así que bueno, una de las experiencias, la experiencia es lo más caro que hay siempre. Bueno, después de recuperar un poquito de energías, vamos a seguir caminando y recorriendo algún otro shopping o alguna otra tiendita. La verdad que es la primera experiencia en esta zona, así que estoy medio perdido, como ciego en tiroteo. Pero bueno, vamos a ver qué se puede mostrar de interesante en esta zona. Con permiso del administrador, pero esto tengo que mostrar. Al lado del baño, mirá, una vista relajada mientras los obreros están trabajando. Bueno, entramos a un outlet de marcas. Una camperita de Adidas que estaba a 130, está a 39. Bueno, una clásica rompeviento livianita. Digamos que justificaría el precio de 39, no el de 130, pero bueno, origen China. Precio de 75, 60, no, 52,50. 120 por 84. Estas dice 140, pero por 98. 120 por 84, 130 por 91 los modelitos, 140 por 70. Esta está 70, que estaba 100 antes. Acá lo mismo precio. Acá 42 sale, la que estaba 60. Esta lo mismo, 42, 45, era de 65. Esta estaba 75, esta 52. De 85 por 59, de 28 euros estaban 40. Estas también, 35 por 31,50. Acá de 31 también. Estas por 38 estaban 55. Más o menos lo mismo. Por 45, por 28 de 40, por 42 de 60, por 31. El primer precio que digo es el que está ahora, el segundo es el que estaba. Por 28 era de 40. Eran 35, eran de 50. Todas estas. Estas a 38. Salimos de Adidas y estamos en Reebok.
está por la mitad, vale 40, está 80, está lo mismo. Tenemos al 50% de descuento. Por ejemplo, esta está 19, Adidas estaba 38 las chombitas. Estas remeritas de Adidas están 13,50. Los busitos son Reebok. Están 35, mitad de precio. Estos sí están bien calentitos, che. Están buenos. Estos pantaloncitos están 37,50. De Reebok también estaban 70. Esto de 80 pasó a 56, ahora está a 24. Las ofertas son Adidas, estilo femenino. Bellitos de colorcito, ¿no? 19,50 de 65. Las pelotitas Adidas, 21 euros. ¿Qué tal me veré con este shortcito? 21. Bueno, las medias Adidas creo que son 2 pares o 3 pares por 7. Entramos ahora a LS Waikiki, que es una tienda turca que hay en el centro de la ciudad. Así que vamos a ver qué precios encontramos por estos lados. Tienda de mujeres, 8,95, 6,95, 5,95, 6,95, 9,95. Hay ofertas, la verdad. Señoras y señores, me parece que encontramos una remerita. Mirá, 1988. Me gusta este color. Mirá la oferta que estamos buscando. 3,95. Vamos a llevar esto. Me parece que encontramos la oferta que estamos buscando. El shortcito por 5,95. Así que bueno, la buena noticia es que le jubilamos al shortcito. Bien, un aplauso. En camisa tenemos 12,95 la oferta de 20. 14,95. Está buena la telita esta, difícil para planchar. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go find someone new. And now it's Bueno, salimos de las tiendas de los shopping, ahora entramos a número 1 con una tienda española. Nos dijeron que hay buenas ofertas, así que vamos a ver qué onda. Hay que ir rápido porque hay un solazo, un calor. Normalmente no se siente el calor, aunque julio y agosto no llueve casi nunca. La ciudad es fresca, a la noche refresca, hasta 15 grados los días calientes, pero estos días se está poniendo un poquitito más heavy. Esperemos que pronto llegue el otoño. what's killing me the most is knowing two things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as Acá tienen de Zara, de Oysho, Olivier. Pero lo que me está gustando, vamos a la parte de hombres al fondo. Perdón las mujeres, pero no puedo tomarme tanto tiempo. Hay mucha variedad, mucho. Pero me gusta allá al fondo, hay una linda vista. Quiero ir a descubrir qué onda. now the shoe wasn't blood. My mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things. Bueno, los precios para decir algo, 9,12, 9,79, 80% de descuento, 8,61. Acá me parece que sí está barato. Bueno, 20 con, no sé. Los pantaloncitos 4,78, 23 el rosado, buzo 6, jean 13,98. Quita esta Zara de cuero, 140 la oferta, estaba 350. Creo que no voy a llevar, pero me gusta el paisaje, mirá. Pantalones masculinos, 19,18. Tenemos uno a 12,78 por 15, 11. Pantaloncitos 13. La ropa está bastante barata en este lugar. Es de calidad, digamos, son ropa de marca. Pero bueno, eventualmente tienen algún que otro defectillo, por eso hay que mirarla bien. Pero los precios son muy competitivos teniendo en cuenta la calidad de las marcas que traen. Por ejemplo, esta acá tiene una pequeña manchita de fondo, ¿no? Le ponen la banderita del origen. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, definitivamente está buena la tienda, buenos precios, buena calidad. Solo que hay que hacerse tiempo porque la mayoría de las cosas están desordenadas. Me metí en una estación de servicio al baño y de paso a tomarme un heladito porque está very hot today. Algo vamos a comer. Me parece que hoy le erré el lugar de comer. Mirá acá el cartelito, 4 euros la pasta carbonara con sopa. En Fuji Kosovo hay muchos edificios, como se puede ver, y comparado al centro de Pristina obviamente es bastante más barato. Tiene pinta de todo un poquito más abandonado, pero bueno, también tiene mucho movimiento. Nos tomamos un colectivito, corrimos por uno pero perdimos, así que acá estamos en el número 1, por suerte un colectivito cerrado. Y algo que no conté es que la mayoría de los colectivos
funcione el aire acondicionado. Así que espectacular después de este calor que está haciendo acá. Y otra cosa interesante, tenemos la aplicación de colectivo Tráfico Urbano. Podemos ver el recorrido del bondi, así que sabemos si estamos lejos, cuánto tiempo tenemos que esperar. Puede fallar, pero normalmente funciona. Así que bueno, nada, gracias de nuevo por acompañarnos en este viaje, en este día espectacular. Gracias por los comentarios que dejan siempre. Te invito a que dejes tu comentario, que me digas qué te parecieron los precios, justifica la calidad, justificó el día de calor. Y creo que para despedirnos le vamos a jubilar a mi bermudita de hoy y ver cómo nos queda la que compramos para la próxima semana. Los leo en sus comentarios, espero su respuesta.